Advertencia. Esta serie de videos está hecha pensando en los futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, su contenido está basado en documentos públicos y pueden ser utilizados como material de consulta por cualquier persona. Hola, ¿qué tal, señores y señoritas subintendentes de la Policía Nacional? Bienvenidos a este nuevo video del curso Quiero ser subintendente. En el video anterior estuvimos hablando sobre la ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo primero de la ley 1755 que nos habla sobre el derecho de petición. Y en ese video estuvimos hablando del capítulo primero, derecho de petición ante autoridades, reglas generales, que iba desde el artículo 13 hasta el artículo 23. Pues en este video seguiremos con este tema y hablaremos ahora del capítulo segundo, derecho de petición ante autoridades, reglas especiales. Empecemos. Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidas a reserva por la Constitución Política o la ley y en especial, primero, los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. Segundo, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. Tercero, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluida en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Cuarto, los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Quinto, los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Sexto, los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. Séptimo, los amparados por el secreto profesional. Octavo, los datos genéticos humanos. Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 4, 5 y 7, solo podrán ser solicitadas por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. Este artículo 25 nos habla sobre qué documentos pueden considerarse documentos reservados y nos dice que expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política, es decir, que solo tendrán ese carácter de reservado esos documentos que son expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o por la ley, y entre ellos encontramos los que están relacionados con la defensa o seguridad ciudadana, los que involucren derecho a la privacidad e intimidad de las personas, los que tengan datos referentes a la información financiera y comercial de las personas, los amparados por el secreto profesional, los datos genéticos humanos, entre otros. Entonces, esta es la primera parte que nos va indicando cuáles son los documentos que pueden o que deben tener ese carácter de reservado. Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella. Bueno, entonces este artículo nos indica que cuando se tome la decisión de rechazar una información, una petición de información o documentos
de información, este motivo de rechazo deberá ser motivado y se le informará al interesado, pues cumpliendo con la normatividad pertinente y dándole claridad de por qué se le rechaza esta petición. También nos dice que contra esta no procede ningún recurso, salvo el que veremos en el artículo siguiente. Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que evoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales o municipales, y decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los 10 días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos. Primero, cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran y hasta la fecha en la cual las recibe oficialmente. Segundo, cuando la autoridad solicite a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga a asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de 5 días la sección guarda silencio o decide no abocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. Parágrafo. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación dentro de los 10 días siguientes a ella. Bueno, entonces este artículo nos dice que si la persona que solicitó esa información que ya le dijeron que tiene carácter de reserva insiste en solicitar esa información, pues deberá hacerlo ante el tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentran esos documentos. Pero si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del distrito capital, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, entonces ellos tomarán la decisión sobre si se le puede brindar o no esa información al interesado, si esa información definitivamente sí debe tener ese carácter de reserva. Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una información o de determinados documentos no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo. Entonces este artículo nos indica que así una información sea de carácter reservado, esta no será oponible ante las autoridades judiciales, legislativas ni a las autoridades administrativas, pues que tienen competencia en este caso y que corresponde a estas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y los documentos que lleguen a conocer en el desarrollo de sus actuaciones. Es decir, que si les llega una información que se considera de carácter reservado, estas autoridades deberán seguir dando el mismo trato a dicha información. Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. Bueno, entonces lo que nos dice este artículo es que estos conceptos emitidos por las autoridades como respuestas al ejercicio del derecho a formular consultas, es decir, esas peticiones de consultas de información, pues no serán de obligatorio cumplimiento, salvo que exista una disposición legal que contraríe aquella disposición. Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado. Bueno, entonces lo que quiere decir este artículo es que
Únicamente se debe cobrar por el precio de las copias a la persona que las solicite, al interesado, pero que ese costo no podrá ser superior al precio de referencia en el mercado. Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, ésta deberá resolverla en un término no mayor de 10 días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14. Bueno, este artículo es muy claro y nos dice sencillamente que cuando una autoridad le solicite o le haga una petición de información a otra autoridad, pues esta autoridad deberá resolver o brindar la información en un plazo no mayor de 10 días y que de lo contrario, pues si no es otra autoridad, deberá tenerse en cuenta lo que se habló en el artículo 14, que fue lo de los plazos para responder dichas peticiones. Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que se trata esta parte primera del Código constituirán falta para el servidor público y darán a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. Listo, entonces lo que nos dice este artículo es que cuando haya falta de atención a estas peticiones o que no se responda dentro de los términos y se violen estos derechos o se desconozcan los derechos de las personas, pues esto tendrá una sanción de carácter disciplinario pues para el funcionario que dejó de responder esta petición. Y de esta manera terminamos con el capítulo segundo, Derecho de petición ante autoridades, reglas especiales. Recordemos que estamos hablando de la ley 1755, que es un complemento de la ley 1734. Estamos pendientes para el próximo video en el cual hablaremos del capítulo tercero, Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas. Un saludo para todos, señores subintendentes, no olviden dejar sus comentarios y dar clic en me gusta. Chao, chao.